Espera. Ahí está. Bienvenidos, esto es el Español Digital, Hablar sin complejos, nuestro programa a la lupa. Yo soy Paco Vendala. Buenos días, ¿cómo estás? Miguel Pinilla de la Guía, abogado, jurista, ¿cómo andas, hombre? Pues bien, pues aquí andamos de jueves, De esta vez de jueves. jueves. Bueno, pues muy bien, sí señor, el programa más por urgencia, por actualidad, lo vamos a sacar hoy mismo. Es que, claro, nos hemos enterado de algo que me imagino que tú también te habrás enterado, y es que parece ser que esta persona que vemos ahí, una de ellas, por Ujú. ahora una de ellas, la primera, nos referimos a Begoña Gómez, pues va a pasar por el Sí. banquillo nada más y nada menos que la Ujú. segunda dama, ¿no? Porque la primera Ujú. debería ser la reina consorte, la segunda dama de España sentada en el banquillo, madre mía de mi vida. Sí, Cuando has sí, conocido la noticia, ¿ha puesto la misma cara que ha puesto Feijóo en el sí. Parlamento? Sí, no, no, bueno. No, bueno, hombre, a ver, esto tampoco es una cosa, o sea, evidentemente es una cosa que está muy mal, como está claro, pero no es una cosa que sea, el hecho en sí mismo no es sorprendente, puesto que es una cosa que da crónica de una muerte anunciada. O sea, Sí, evidentemente estaba claro que esta señora pues está imputada, o sea, vamos, ahora es cuando empieza a estar imputada, claro, porque en claro. realidad hasta ahora era como que dice una mera investigada, ¿no? Sí, Entonces, pues sigue en fase de instrucción. En el momento en que el juez instructor considere que ya está todo honesto, y parece ser que más o menos por ahí ya van los tiros, puesto que ya menciona la idea de que sea juzgada por un tribunal del jurado, que no tiene por qué ser así, pero puede ser así. ya. O sea, es decir, eh, es verdad que es un poco traído un poco por los pelos, lo Ya. del tribunal del jurado. Bueno, ahora Eh, veremos, ahora analizamos el pero, tema. pero vamos, pero qué duda cabe que esto. Entonces, hombre, lo siguiente, evidentemente, ya es el dictar el auto de apertura de juicio oral y pasarlo, evidentemente, a que la fiscalía haga su escrito de acusación o no. Ya. Y Sí. luego, pues la acusación particular o popular que pueda haber, pues puede hacer también su escrito de acusación. Y después, pues la defensa, lógicamente, pues su escrito de defensa. Ya. Yo quiero recordar aquí, no por tirarme el pisto, que no me gusta tirarme el pisto, pero sí que tengo que decir que una semana antes de que saliera nada de esto, Ujú. yo le hice una entrevista a Miguel Bernat, Ujú. en el momento en que él supo que ya le habían exculpado de todo lo suyo, después de 8 años de pelear, etcétera, etcétera, y pasar Sí, un sí. año y medio en prisión preventiva. Yo me enteré, quedé con él, le hice una entrevista y me adelantó, Ujú. la semana que viene voy a poner una denuncia que va a derribar, me dijo el pobre hombre, el gobierno. No lo ha conseguido, pero sí es verdad que él empezó Ujú. con el tema de Europa y demás, donde esta individua Ujú. intervino, por supuesto, a favor del famoso Aldama, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo saqué yo. A partir de ahí le empezaron a sacar entrevistas en todos los sitios, porque él se me quejó de que cuando había convocado una rueda de prensa para decir que le habían exculpado de todo aquello que le habían acusado en su momento, no acudió nadie. Ujú. Después acudía todo el mundo. Bien, Miguel Bernard, yo creo que habría que hacer un monumento a este hombre, porque además a la edad que tiene y con lo que ha sufrido, todavía sigue en la brecha y en la lucha, ¿no? Y hay aquí nuestro Ujú. reconocimiento a él por ese heroísmo. Siempre hay españoles heroicos. Ahora quiero que hagas Sí. un recorrido jurídico y nos expliques un poco el tema. Vamos a ver, esta recibe una serie de denuncias porque al parecer intermedia y mete mano en el rescate de Europa. Hay troceamiento Ujú. de las ayudas que se le dio para no tener que ir a la Unión Europea, en fin, toda esa Ujú. chorizada. Y entonces el juez Peinado, ¿por qué cae en él? ¿Por qué cae en él la instrucción? ¿La cogió él? ¿Se lo dieron? ¿Por qué? No, 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 no. O sea, a ver, evidentemente, hombre, esto es como todo, puede haber siempre triquiñuelas procesales en la medida en que, o sea, teóricamente es al juzgado que por turno corresponda. O Ya, sea, no es una cuestión que vaya que sea de decir, no, es que esto conozco yo porque me interesa el tema. ya, No, esto no es que se reúnan los jueces, instructores y digan, a sí, ver. Me han entrado estos casos esta semana, ¿cómo no los repartimos? No, vale, eso tú pones una denuncia o una querella, eso va al decanato,
ahí se coge, se reparte porque por turno corresponda. Y si has presentado una denuncia o lo que sea, que va al juzgado de guardia, pues al juzgado de guardia que esté en ese momento. Vale. Otra cuestión es que sí que existen ciertas triquiñuelas jurídicas. Esto, por ejemplo, siempre se habló con respecto a instrucciones que llevó Garzón. Ah, ajá. Porque, claro, porque tú puedes en un momento determinado, los abogados lo podemos saber perfectamente y los fiscales, por supuesto, también, qué juzgado va a ser el que va a estar de guardia o va a dejar de estarlo. Ya. Entonces, en un momento determinado, porque claro, las guardias no es que se establezcan el mismo día o 24 horas antes, sino que es Claro, algo, tiene su calendario, ¿no? claro, Entonces, ¿qué ocurre? Que, claro, tú puedes saber en qué juzgado de guardia va a claro, recaer una denuncia si tú la presentas el día X. Y claro, tú sabes qué juzgados son los que están de guardia ese día, ¿eh? claro, claro. Entonces, quiere decirse que puedes saber más o menos qué es esto. Pues, hombre, puede ser, Ya, puede ser. ya, No es lo habitual, no es lo normal, pero puede darse ya, esa situación de querer forzar que sea un juez determinado el que ya. vaya a conocer. Entonces, pues bueno, Le cayó, evidentemente, o sea, le cayó pero a para eso también hay peinado. que demostrar, perdona Paco, para eso Sí, también hay que sí, demostrar que exista una relación entre el magistrado ya, y el denunciante o querellante. claro, Vamos, ante claro, todo entre el claro, denunciante, porque el querellante es claro, una querella que va al decanato directamente. claro, Entonces, ¿por qué? Pues porque, hombre, a ver, tú tiene que ser que sepas, porque si no es muy difícil que un denunciante vaya a saber exactamente qué va a caer en ese juzgado, claro, ¿eh? claro. Ahora, si ya hay un cierto conocimiento entre el magistrado, esto le puede decir que es un poco de lo que también acusaba en su momento a Garzón, ¿no? Ya, ya, De ya. llegar y decir, oye, preséntame esto tal día que ese día me toca a mí. Me Y toca a mí. entonces, claro, de Ya. repente, pues veíamos siempre a Garzón conociendo de los casos como así como más relevantes o Sí, más sí, conocidos o está cosas claro, así, ¿sabes? O sea, luego yo está tampoco claro. quiero decir con esto que es seguro que lo hiciese, no lo sé, ¿eh? Ya, Se ya, decía que ocurría eso, que insisto, que puede darse la circunstancia porque ya, puede, ya, puede ser, ya. ¿eh? Pero si no, en principio, el juez Peinado, pues le ha tocado a él como le podía haber tocado a Perico el de los palotes, ¿no? Vale, O sea, claro. Bueno, como ves, es muy importante lo que estás ahí diciendo, no solamente porque lo dices tú, y es verdad, no te hago pelo, sino como ves, tienes al presidente del gobierno y a su mujer mirándote, ujú. muy atentos a lo que estás Sí, diciendo, porque, sí, sí. claro, ten en cuenta que les afecta directamente. O Sí, sea no, que, no, no, y tanto, y tanto. Hombre, claro, a ver, mira si les afecta directamente o sea, no solo, hombre, yo a ver, este enjuiciamiento, considero que, claro, o sea, ahora el juez Peinado pues va y plantea el tema del Tribunal del Jurado. ya, o sea, Bueno, espera, 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 Miguel, porque como yo pero, no tengo ni pero, idea, vamos a ir paso a paso. O sea, al juez Peinado sí, le no, cae, pero lo que te quiero decir con sí, esto es que yo, sin embargo, considero que verdaderamente, en relación a lo que me dices del presidente, esto es que en realidad debería de conocer el Supremo. O sea, es decir, yo entiendo que en estos hechos no es una cuestión aislada de la señora esposa del presidente del gobierno. O sea, es decir, estos hechos eran perfectamente conocidos, tolerados e incluso realizados, aunque fuera de una forma pasiva, por el presidente del gobierno, ya, porque el presidente del gobierno en ningún momento se abstuvo ya, como tal presidente de claro, conocer de las asignaciones claro, a claro, empresas y demás, o el rescate a Air Europa o cosas sí, sí, así. Este señor se tenía que haber, cuanto menos, ya podemos hablar un poco más a fondo si quieres ahora sobre ello, sí, pero cuanto menos se tendría que haber abstenido en el Consejo claro, de Ministros, salirse y decir, claro, oiga, decía ustedes, y que una de las vicepresidentas del gobierno, pues claro, asumiera en ese momento, para ese aspecto en concreto, la claro, dirección del Consejo de Ministros. Pero claro, claro, que tú estés decidiendo sobre algo en lo que está interviniendo tu propia esposa, en claro. fin, esto es una cuestión de incompatibilidades de pura lógica. Claro, bueno, esa fue una de las primeras cosas que yo comenté con Miguel Bernard en aquella entrevista, diciendo, vamos a ver, claro, el gobierno es un órgano colegiado, ahí todos votan, solo que el presidente en caso de empate tiene un voto de calidad. Pero cuando tú estás tratando una cosa en la que sabes que tu mujer está
mangoneando, salte, te inhibes y dice, bueno, decidan ustedes lo que quieran, pero claro, es que las actas de aquellas reuniones del gobierno consta que el presidente del gobierno estaba allí presente y bla, bla, y bla, bla. Eso es para No, 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 empezar. claro, o sea, evidentemente, es que en ese caso, en estos casos concretos, él no puede alegar, ya no solo es que no puede alegar desconocimiento, Claro, es que ni claro, siquiera puede alegar una falta, o sea, es que él tendría que haberse abstenido y por tanto, en el momento de no hacerlo, ha hecho una acción, ha sido, vamos a decirlo así, un colaborador claro, necesario claro, claro, para la comisión de ese delito. claro, Entonces, si se la está juzgando esta señora por estos delitos, claro, yo entiendo que evidentemente el presidente del gobierno claro, no puede quedar como alguien al margen, por muy claro. presidente del gobierno que sea, Que sea, no puede quedar al margen de claro. esa situación. Efectivamente. Bueno, yo creo que tal vez Peinado lógicamente va por alguien que no está aforado, como es esta Sí, no, individua, claro, claro. O sea, y después, después el tema apuntará más arriba, ya veremos a ver. Bueno, a ujú, Peinado le cae este tema y tropieza con Peinado, que ha demostrado ser un juez pues, de los que van quedando honrados, que ha peleado, ujú, que le han puesto a parir, ahora ya se empieza a ujú, defender cuando la cosa va amainando, le ha puesto una demanda ujú. tanto a Marlaska como al otro, a Puente, no sé, o a uno de estos, a otro Sí. ministro, no me acuerdo quién Ujú. es. Bueno, entonces, él ha hecho la instrucción, pero vamos a ver, en la instrucción ha tardado ¿cuánto? 2 años casi, o un año y Sí, medio, bueno, hombre, a mucho, ver, ¿no? la instrucción en casos complejos puede tardar mucho, ¿eh? O sea, tampoco Ya, que la gente tampoco se sorprenda tanto, 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 ¿eh? No ya, eres el primero que me pregunta, oye, ¿y esto no está siendo un tanto extraño? No, o sea, con mucha menos enjundia que esto, ya, y ha tardado eso y más. ¿Eh? ya, De hecho, ¿cuántas veces no te encuentras? Porque esto incluso después es verdad que luego le va a beneficiar a ella, porque en caso de que finalmente sea condenada, la condena se verá reducida precisamente por la demora excesiva en el procedimiento. ya, ¿Eh? ya, ya, Que ya, ya. curiosamente es una de esas cosas que está ahí en nuestro ordenamiento Joder, y que establece, pues eso, una reducción de condena para el reo por la excesiva duración del ya. procedimiento, ¿no? Joder, pues vaya sorpresa que nos llevamos. Ya me has echado el primer jarro de agua fría, joder. No, Macho, oye, las cosas son como son, o sea, ya, ya, tampoco, pero, yo joder. esto, yo creo que en estas cosas tenemos, hombre, ante todos los que somos profesionales Ya, de la ya, justicia, claro, claro. tenemos que procurar mantener dentro de esa profesionalidad la objetividad que se debe de No, no, tener, está claro, ¿eh? está claro, está Entonces, claro. es como que la gente, cuando este señor presidente cogió y eh, y no declaró frente a su mujer y Sí, tal y cual. Bueno, hombre, vamos a ver, y mucha gente solo criticó, pero ya. vamos a ver, él está en su derecho Está en su derecho, está claro, que está claro. le concede la ley, o sea, es Claro, decir, claro. lo que tampoco podemos pretender, no hay que juzgarle ni con mayor ni con menor dureza. Yo siempre digo lo mismo, o sea, la igualdad que Sí, establece la Constitución está claro. ante la ley tiene que ser así. Claro, Todos, 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 desde el rey hasta el último monigote, claro, iguales ante la ley. Y claro. no cabe el iguales entre iguales, porque coño, iguales entre iguales, eso ha existido toda la vida. Incluso en la Está época claro. feudal existía igualdad entre los nobles. O Sí, sí, sea, está claro. pero no me vale el que llegues y digas, no, es que no. La igualdad quiere decir que cualquier español, cualquier, bueno, español o no español, pero no, Sí, si sí, es extranjero, comete un delito en sí, España, sí, sí, igualmente es está juzgado, claro, ¿no? está claro. Pero que cualquier persona que es sometida a un procedimiento judicial en cualquiera de los órdenes Claro, jurisdiccionales tiene que ser tratado exactamente igual independientemente de quién sea. claro, Entonces, yo está creo que claro. evidentemente hay que reconocerle que el señor presidente en ese momento tenía su derecho a no declarar al ser No, frente no, a su cónyuge por y ya supuesto. está, y hay que asumirlo. Igual que digo que debe de ser juzgado por este asunto, pues a ver, si consideramos que su mujer es responsable ante todo de los delitos que tienen que ver con cuestiones que se hicieron en el Consejo de Ministros, este señor tiene que ser Claro, juzgado claro, siquiera como cooperador necesario. claro, claro. Visto. Siguiente paso entonces. Bueno, hace la instrucción. Entendemos que la Ujú. instrucción es para ver si él considera que hay suficientes pruebas de Sí, presuntos claro. delitos Ujú. y al cabo de un año Ujú. y medio, 2 años que ha tardado, dice, bueno, pues esto se ha acabado. ¿Es el juez instructor el que, como parece ser, si no me lo aclaras, el que dice que vaya a juicio
y que vaya a juicio con un juez o con un jurado, A ver, jurado o popular me sea, refiero. claro, sí, sí. A ver, efectivamente, el juez instructor, una vez que considera que ya está terminada la instrucción, que ya hay más o menos los indicios claros y probados de que puede haber un delito, porque aquí seguimos hablando siempre de presuntos, Sí, sí, de presunto delito, está claro. eh, pues por supuesto, él ya lo que hace es que dicta el auto de apertura del juicio oral, Ya, da paso al fiscal para que haga su escrito de acusación, a la vale, acusación particular o popular para que lo haga también, y después a la defensa para que haga su escrito de defensa. vale, Con todo eso, evidentemente, eso ya pasa a lo que corresponda. Que la pena prevista para el delito que se juzga no supera los 5 años, pues entonces conoce el juzgado de lo penal, que en este caso aquí en Madrid, pues son los que están ahí en Julián Camarillo, los juzgados de lo penal. Que no, que supera, pues en ese caso va a la audiencia provincial. ya, ¿Mm? vale, Y por supuesto, en caso de que quieras establecer el jurado, pues sí, efectivamente el instructor puede proponer evidentemente que sea a través de un tribunal de jurado conforme ya, a la ley 5, perdón, 5/1995 de 22 de mayo, que es la ya, que regula el tribunal del jurado, vale. y ya está, y lo, Pero, y lo pone. ¿Mm? pero entonces has dicho proponer, o sea, ¿lo que ha hecho Peinado es proponer o él tiene capacidad de decidir que sea un jurado popular? Hombre, él, evidentemente, decir que él es el que lo decide ya es salirse un poco de fuera de. Y explico por qué. Por una mera cuestión de lógica procesal. El juez instructor no es el que juzga. Ya, Sea, el juez ya, instructor meramente, si considera que hay indicios suficientes, pues lo pasa evidentemente al órgano superior, que es quien tiene que juzgar. ya, Entonces, ya sea los juzgados, insisto, de lo penal, ya sea la ya, audiencia provincial, ya sea si hay algún aforado, pues Tribunal Superior de Justicia o Tribunal Supremo, según quien sea el aforado, ya, y Santa Pascua amén. Pero en realidad entiendo que quien debería de decidir finalmente si debe de enjuiciarse a través del tribunal de jurado o no, más bien sería la audiencia provincial en este ya, caso, ya. ¿Tú más qué que, crees? más que el juez instructor. Claro. ¿Tú qué crees que ahora la audiencia provincial determinará que sea un jurado popular o que tenga que ser un juez Mondo y Lirondo? A ver, vamos a ver, en cierto punto, claro, por un lado le es más beneficioso el jurado y por otro lado no. O sea, vamos a ver, por un lado le es más beneficioso el jurado porque en realidad solo conoce un magistrado, Ya, ¿eh? En el jurado, ¿no? Cuando en un tribunal de jurado hay un magistrado de la audiencia provincial y luego hay 9 jurados. ya, Mientras que si no es por tribunal de jurado, sino que se mantiene un procedimiento de los, ¿cómo suele decirse?, de los de toda la vida en España, sí, pues en ese caso pues son 3 magistrados de ya, la sección correspondiente de la audiencia provincial, en la sala de lo penal, lógicamente, los que vayan a enjuiciar el tema, pero serían 3 magistrados. ya. ¿Qué te iba a decir? Vamos a decidir que la audiencia decide un jurado popular. ¿Cómo se elige hoy día en España un jurado esas 9 personas? Bueno, eso va un poco en plan sorteo, ¿sabes? Eso es parecido o como cuando se designa para unas elecciones. Ya, Pues ya, igual, a las personas para ir a mesas en las elecciones, ¿sabes? A los ya, ciudadanos. Entonces, lo único que pasa es que aquí, lógicamente, pues también hay una serie de condiciones, ya, hay que ser español, mayor de edad, estar ya, en plenas capacidades físicas y psíquicas, no ya, hay que tener tampoco ningún problema de estar encausado en un procedimiento ujú, judicial, condenado por delitos dolosos, en fin. Y luego también incluso hay una serie de excepciones profesionales. Por ejemplo, yo no puedo ser jurado, claro, precisamente porque soy abogado en ejercicio. claro, ¿eh? claro, Entonces, los fiscales o jueces, magistrados, tampoco pueden serlo. O sea, todos los profesionales de ya, la justicia ya, no podemos ser ya, jurados ya, por el mero hecho de ser profesionales de la ya. justicia. Entonces, pues bueno, son Y circunstancias que no están, pero vamos, eso se elige un poco, digamos, ya, por sorteo. ya, También cabe la posibilidad de tachar, igual que se tachan a los testigos, sí, se puede tachar a los jurados. O ya, sea, es decir, si se considera que un jurado, un ciudadano que se haya elegido para jurado,
puede tener una cierta amistad o sí, animadversión hacia el reo, pues ya, evidentemente pues puede ser tachado tanto por la fiscalía o la sí, acusación claro. particular o popular como por la defensa. Ya. O sea, por ejemplo, si me llega a mí la carta y me eligen a mí, me tacharían rápidamente, ¿no, Miguel? Pues es posible. Pero bueno, Es oye, que posible. yo Hombre, a defiendo la ver, verdad sin complejos. A mí me da igual. Yo no tengo nada en claro, contra no, esta sí, ni a no, no, favor, no, ¿eh? hombre, Me a da ver, igual, ¿no? claro, Paco, a ver, evidentemente, en principio, hombre, yo particularmente este caso no lo llevaría al tribunal de jurado ni de coña. Ya. ¿Por qué? Pues primero, porque la situación, yo no soy partidario del tribunal del jurado, ¿eh? En No, no, España. sí, desde En luego que España en no soy España. partidario en general, Sí. en general. Yo, ¿Por qué? espera, perdona, te voy a decir por qué yo. Porque en España yo creo que no haya nadie fuera de nosotros dos y tres más que esté en condiciones psíquicas hoy día de ser jurado de ningún delito. No, bueno, yo, Aquí todo yo el mundo más está que loco. eso es que a ver, cada pueblo tiene su idiosincrasia, sus Claro, claro, sí, características. sí, sí. El pueblo español, el ciudadano español es, para mí, desde mi punto de vista, de nuevo, profesional, es demasiado visceral Sí, sí. como para ser jurado. Está claro. Entonces, va a enjuiciar mucho en función de aspectos muy personales y yo creo que eso no es bueno en un Sí, juicio. Eso es una de las cosas además que diferencia el sistema judicial español o latino en realidad con respecto al anglosajón, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy... Pero claro, es verdad que los anglosajones en ese sentido son menos viscerales, sí. ¿eh? Y entonces eso Bueno, puede... Pero el españolito ya. es mucho más visceral, es mucho más sesgado. Sí, Entonces, y por supuesto, un tema como este, que versa sobre quien versa, sí, sí. eh, y atendiendo a cuestiones políticas y a la crispación política que hay hoy en día, Sí, esa polarización que sin duda estamos teniendo desde la época de Zapatero, y no por culpa de los ciudadanos en sí, ni por ya, culpa de la derecha, sino por culpa precisamente del señor Zapatero ya. y de su partido, ¿no? Y no digamos nada con el actual. Entonces, se ha polarizado tanto la sociedad Claro, que yo particularmente creo que no sería conveniente que una persona, claro, incluyendo esta señora Begoña Gómez, claro. creo que no debería de ser juzgada por un jurado que claramente se va a mover por el sesgo en un sentido o en otro, Ya, ya, ¿eh? ya, está claro, Entonces, está no claro. podemos convertir la sala Ya, de la audiencia provincial como si fueran las Cortes, claro. ¿eh? Bueno, Y vamos a ver aquí, a ver, jurado de izquierda y jurado de derecha, ya, ¿no? ya, ya, Aquí, claro, pros y contras de esta señora. No, claro, no, yo creo que la justicia así concebida sería, como decía este alcalde de Gereno de Pacheco, ¿no? Este que sí, decía que un la justicia... cachondeo, Digo, cachondeo. ciertamente, para mí, eso sería un cachondeo. O Bueno, sea, yo, sí, 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 yo a dime, lo que dime. tú has dicho añadiría que además de lo que has dicho, que está muy bien, el español es muy influenciable. Yo creo que es de las Sí. idiosincrasias más, le venden una moto y la compran inmediatamente. Nos han vendido Ujú. tantas cosas que todo el mundo la ha comprado y la siguen comprando. Por cierto, en cuanto Sí. has dicho eso de tachar y que no eres partido del jurado popular, aquí a Begoña, que la vemos ahí, que te está mirando, se le han puesto Sí. Sí. ojitos de cordero tierno. Ay, Dios mío, ¿qué me va a ocurrir? Bueno, llegamos entonces, pues, supongamos que con jurado popular lo que sea, vamos a poder ver por televisión las sesiones y a esta sentada en el banquillo, como vimos a la infanta, famosa infanta. Hombre, a ver, en principio toda vista judicial es pública. ¿Y yo puedo Por ir allí tanto, a puede verlo? acudir, claro, Sí. puede ir Joder. cualquiera. ¿Eh? Pues allí estaremos, Entonces, Miguel, allí estaremos los dos. claro, ahora, otra cosa es que el juez decrete el que el juicio se celebre a puerta cerrada, ¿eh? Ya, O sea, yo joder. he estado en juicios en los que ha habido puerta cerrada. Es verdad que normalmente la puerta cerrada es cuando, porque eso tiene que estar justificado, ¿eh? O sea, un Claro, ya, juez, ya. un magistrado, el presidente de la sala en ese momento, de los tres magistrados, el que está Claro, actuando como presidente de la sala en ese momento, no puede así porque sí decir, bueno, y esto ahora va a ser a puerta cerrada. ¿Por qué? Porque me lo ha pedido el señor presidente del gobierno. ya, No, eso no puede ser. ya, Ahora, eso sería un ilícito, ya. ¿eh? Ahora, puede decretarse por razones,
por ejemplo, pues de orden público, que ya, digas, oye, es que esto va a ser un pitorreo porque aquí de repente puede empezar a la gente sí, a querer hablar o a interrumpir o sí, a aplaudir o a no sé qué. sí, Esas cosas, evidentemente, vuelvo a lo mismo. Un juicio es una cosa muy seria, no es un circo. claro, ¿Eh? claro, Entonces, no puede, si se sospecha que puede convertirse en un circo o que puede convertirse en ya, algo que haga peligrar el orden público o la seguridad de ya, cualquiera de los integrantes sí, sí, o de las personas que estén presentes por fuerza, es decir, los magistrados, la fiscalía, sí, los sí, abogados, o evidentemente o el letrado de la administración, en fin, por vale, cualquiera, por supuesto, el reo, los testigos o lo que ya, sea. Entonces, yo creo que en este caso, hombre, conociendo al personal, sí, yo estoy convencido de que, a diferencia de lo que pasó con Urdangarín y la infanta sí, Cristina, yo creo que este juicio no lo van a retransmitir por televisión, o ya, sea, y mucho ya, menos en directo. Vamos a ver, el presidente del gobierno, el único debate de Estado de la Nación que ha hecho hasta ahora, y por primera vez en la historia no se retransmitió por televisión en sí, directo. sí, O sí, sea, pues sí, tú sí, imagínate, y está era el claro, debate del Estado de la Nación, pues tú ya, imagínate este juicio si lo van a está claro. retransmitir. Vamos, ni este, ni el de su hermano, ni Ni nadie ninguno. más, efectivamente. Entonces, vamos a ver, bueno, está ir allí, declarará, vendrán testigos, habrá peritos, no sé qué, el abogado, la fiscal, Sí. el fiscal defenderá a esta individua a capa y espada, por supuesto, todos sabemos que Hombre, eso para es lo quien más trabaja, vergonzoso. para quien trabaja la fiscalía, Sí, sí. pues eso que dijo, ¿no? En fin, Claro, no, 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 sí, sí, claro. sí. ¿Qué le puede caer? Por lo que, más o menos, por lo que le imputan como presunta. Uy. Hombre, a ver, es que tenemos cuenta también aquí, es complicado porque además, en este caso hay que tener en cuenta que hay un concurso de delitos. O Ya, sea, no es claro, un claro. único delito, Ya, ya, ¿eh? Hay ya. concurso y entonces, pues bueno, pues habría que verse evidentemente la responsabilidad. Luego, cuando hay un concurso de delitos puede ocurrir que se le condene por todos, que se le condene por algunos sí, por otros Ya, no. En ya, fin, luego también pues entran en juego las distintas condenas. ya, Hombre, en principio, por acumulación de condenas, pues claro, sí, podría irse. Hombre, estamos hablando de delitos que lo normal es que se muevan entre los 5, 6, 10 años de prisión, una ya, cosa así. Lo ya, que pasa es que, insisto, pueden ser acumulativos, o ya, sea, hombre, aquí no estamos hablando de asesinatos, no ya, estamos ya, ya, hablando de homicidios involuntarios ni cosas por ya, el estilo. Son delitos graves porque además son delitos claramente dolosos. No puede ya, argumentarse que haya culpa o ni ya, ya, siquiera negligencia, sino que sí, sí, evidentemente son delitos claramente dolosos, ya, ¿no? ya. Entonces, bueno, Sí, pues no te sabría decir exactamente, pero vale, desde luego se enfrentaría a unos cuantos añitos de prisión, vale. sí. Nos vamos comiendo el tiempo. Bueno, ¿cuánto puede tardar en abrirse ese juicio oral, sea a puerta cerrada o sea público? Más o menos. El procedimiento, ¿cuánto Hombre, tiempo? desde que llegue, date cuenta que tiene que haber los correspondientes escritos de acusación y defensa, cerrarse, por tanto, todo el expediente y de ahí remitirlo a la audiencia provincial. Porque parece ser todo que va hacia la audiencia provincial, lo cual nos hace pensar que se espera, evidentemente, condenas superiores a a los 5 años. Ya. ¿Eh? Eh, ¿Cuánto tiempo? Pues depende. Ahí la verdad es que, hay más hoy en día, que hoy la Sí, justicia está con unos bueno, retrasos que no veas. Pero vamos, yo por experiencia te puedo decir que no creo que sea antes de un año, ya, ni creo que tarde más de tres. vale, Pero podemos movernos fácilmente en un año y medio, 2 años, vale. fácilmente. ¿Tú crees que en ese entreacto se pueden perder muchos papeles y se tenga que suspender la causa? Porque no sería la primera vez. Ya estamos también escaldados, ¿no? Bueno, hombre, a ver, ¿se puede perder un expediente? Pues sí, claro. Sí, hombre. Hombre, a ver, no es la primera vez que ha pasado que incluso un juzgado ha tenido que requerir a los letrados para hacer una reconstitución del expediente. Joder. Entonces, ha pasado, porque hay veces Vale, que se pierden ya, los expedientes. Hombre, no es lo más frecuente, no es lo más común. Desde luego, si pasase esto, sería bastante sospechoso. Esto es como lo de los ordenadores del PP, que de sí, sí. repente, fíjate, se perdió la información, qué casualidad. En fin, hombre, vamos a ver, hay cosas
que si las haces, esto como yo Ya, digo siempre, ¿no? En las casualidades hay que creer lo justito, lo justito, ¿eh? efectivamente, más bien poco. Entonces, hay veces que puede ocurrir que se dé una coincidencia, Vale, pero que vale, las coincidencias vale, no suelen ocurrir. vale. Más cosas. Vamos a ir rápidos porque me interesa agotar todas las cuestiones. Vale, se produce el juicio. ¿Cuánto puede durar un juicio de este tipo? Más o menos. Hombre, esto probablemente va a llevar días, ¿eh? Vale, Va a llevar días. vale, Va a llevar días porque son procedimientos largos, primero porque hay un concurso de delitos, vale, entra en juego cosas en las que va a haber, como es natural, pues muchos testigos, etcétera, etcétera. ya, Entonces, evidentemente, esto pues va a durar. Eso suponiendo que no haya nadie que de repente diga, oiga, es que esto, porque también nos vamos a encontrar, por ejemplo, cuidado que esto es el orden penal. El orden ya, penal, los jueces y magistrados tienen más capacidad de actuación y de decisión que en el orden civil, porque en ya, el orden civil es un poco es justicia rogada. ya, El ya, juez es el que tiene la última palabra, como suele decirse, pero siempre en función de lo que las partes le piden. ya. ¿Eh? Visto, Pues visto. claro, si algo no está en un suplico de una demanda, luego no vengas pidiendo, porque Ya, el juez no puede estar en una sentencia que no esté en el suplico, que no ya. esté contemplada en el suplico de la demanda, ¿no? O de la Vale, contestación a la demanda. vale, vale, sí. Pero el juez penal sí que puede intervenir. Un juez, por Ya, ejemplo, te puedes encontrar con el caso de que la fiscalía haya tipificado los delitos de una manera determinada ya, y la acusación también y no sé qué tal. Y la defensa, pues ya diga que eso es mentira, que no sé qué, no sé ya, cuántas. ya, Pero puede llegarte los magistrados de la audiencia provincial y decir, pues mire usted, ni una cosa ni la otra. ya. En realidad esto está tipificado como tal delito Vale, vale. y Y cambiar totalmente O sea, ¿con qué quiero sí, decir sí, con esto? Que hasta los propios magistrados pueden llegar y decir, oiga, es que esto en ya, realidad deberíamos inhibirnos en favor del Tribunal Supremo ya, porque el señor presidente del gobierno debería, claro, sería responsable. ya, Es que ya, vuelvo a ya, repetir, es que aquí hay una cosa, a mí me parece que pasar esto ya, cerrar la instrucción pasando esto a la audiencia provincial y juzgar solo a Begoña Gómez, sí, es cerrar esto en falso. ya. Un patinazo. Aquí hablo desde un punto de vista meramente profesional, ¿eh? O Ya, sea, ya, 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 no es una cuestión ideológica, ya, ya, es una mera política, sí. cuestión profesional. Es Ya, decir, yo no puedo ser juez, encontrarme con que fruto de la investigación hay una determinada, pues eso, investigación que lleva a que hay una persona que puede ser responsable de un sí, delito, pero, ojo, si yo veo que hay cómplices, que hay cooperadores necesarios, ya, que estas personas también hay que ya, llevarlas al pleito. O ya. sea, lo que no puedes Eh, hacer es dejar al presidente al margen ya, porque ya, sea el presidente del gobierno. claro. Entonces, claro, Lo a ver, que, hay delitos aquí como ese, insisto, el tema de en los que sí, sí, el Consejo de Ministros participaba y él sí, no se inhibía, en sí, el que él cuanto menos es un cooperador ya. necesario. Me estás diciendo que nos podemos poner en el año 27 que hay elecciones generales. Eso podría dar al traste de alguna manera como artimaña incluso. Yo no digo que no, ni digo que sí, con el juicio de esta individua para que quedara a posteriori, se fuera olvidando el tema. Esa es una pregunta. Y la última, ¿tú crees que a esta individua el traje a rayas le sentará bien? Porque seguro que le ponen un traje a rayas, ¿no? Cuando entras en la cárcel no te ponen un traje a rayas. Sí, no, 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 no. Allá Eso no, es pero hombre, ¿cómo es eso, posible? no. Es que ni siquiera el mono naranja. Eso es mucha película, ¿eh? Eso es mucha película americana. Pero hombre, un traje a rayas de Prada que debe quedar, vamos, No, como a Yoli. O no, no, sea que no. la pregunta, fuera de broma, la pregunta es, como esto se va a alargar y puede llegar casi al año 27 de elecciones, ¿interrumpiría de Sí. alguna manera el asunto? ¿Lo podrían utilizar? Si no, se nos acaba el tiempo, Miguelito. No, hombre, a ver, que va a llegar al año 27, no tengo la menor duda. Vale, No tengo la menor duda porque, como te decía antes, primero todavía no está terminada completamente la fase de instrucción, vale, completamente. Es decir, todavía el expediente no ha pasado a la provincial. ya, Más luego, el tiempo que tarda la provincial, el tiempo que se tarda en el desarrollo del juicio, incluso el tiempo que se tarde en dictar una sentencia. vale, Pues luego, ahora, si ya me preguntas, por ejemplo, ¿puede ocurrir que coincida el tener que dictarse sentencia con las elecciones y que presione el gobierno para que no haya sentencia, ante todo si va a ser condenatoria, ya, claro, claro, claro. antes,
antes de que se celebren las elecciones, ya, pues no te digo ni que sí ni que no. O sea, es ya. decir, puede ocurrir digamos, la sentencia vaya a ser conocida justo en los momentos en que pueda haber unas elecciones. Pues no me Ya. extrañaría porque ya te digo que yo a esto, date cuenta que estamos ya casi en octubre del 25. Sí, 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 Entonces, claro. el 26 se va a fumar fijo, o sea, eso fijo. Ya. Pero el 27, luego no sé este individuo, aquí el despreciable, no sé cuándo piensa convocar elecciones. ¡Uh! Entonces, no sé si las elecciones serán en julio o en agosto, Ah, porque con este nunca se sabe, o van a ya. ser antes o van a ser después. Entonces, pero que, Yo te a digo, ver, que al 27 se llega, eso ya, seguro, seguro. ¿eh? Bueno, pues entonces nos lo vamos con calma. Yo te digo que este va a convocar elecciones, te lo voy a decir yo porque sé la fecha que me la han soplado él mismo. En juliembre del 20, no sé cuántos mil. Sí, no, hombre. Miguel Pinilla Sí, de de la eso no me Guía. cae. Sí, se nos acabó el tiempo. Oye, muchas gracias, Miguel. Hemos Vale. destripado, entre comillas, a una individua que es tan innombrable como el que la acompañaba. Por cierto, te miraban con los ojos como platos. Miguel Piña Bueno, de la Guía. Muchas gracias, Miguel, por tu atención, por la nada. urgencia con que te hemos llamado. Hoy publicamos este vídeo de actualidad y pues nos veremos la próxima vez. Un abrazo. Venga, nos vemos. Un abrazo. Hasta Hasta luego. luego.